Buenos días. Hola Marina, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andas, Carolina? Bien, todo bien. Estaba esperando un ratito más porque siguen ingresando. Está bien. Bueno, Jorge me comentó lo que estuvieron viendo la semana pasada, que vieron hasta una presentación ya, de la presentación de la que habla de economía abierta y vieron los 3 multiplicadores. Lo que yo voy a hacer ahora en principio es colocar la fórmula del equilibrio, ¿sí? Digamos, el producto igual a los componentes de la demanda agregada completos, ¿sí? Con todos los datos que puedan aparecer en un ejercicio cuando estén todos los datos. O sea, ¿a qué me refiero? A que existan, bueno, los componentes autónomos, que son el consumo autónomo, la inversión, el gasto público, las exportaciones y las importaciones autónomas, pero a su vez que dentro del ingreso disponible eh, estén contemplados los impuestos de suma fija, los impuestos proporcionales, las transferencias y en el sector externo las importaciones que dependen del ingreso, o sea que va a estar la propensión marginal a importar. De ahí voy a despejar en términos analíticos para que ustedes vean los 3 multiplicadores en una misma fórmula y después ya nos vamos a ir a hacer ejercicios. O sea, es otra manera de ver lo que ustedes han visto en el PowerPoint, que están bien detallados cuál es uno de los multiplicadores, el del gasto autónomo, el multiplicador de las transferencias y el multiplicador de impuestos. Que en definitiva todos son multiplicadores keynesianos, nada más que dependiendo lo que suceda, vamos a utilizar uno u otro, ¿sí? Porque hay el multiplicador del gasto autónomo, o sea, cuando varía cualquier componente autónomo, consumo autónomo, inversión, gasto público, exportaciones autónomas, importaciones autónomas, se va a modificar, digamos, el ingreso de equilibrio se va a modificar de acuerdo a un multiplicador keynesiano, ¿sí? Después cuando el sector público, por ejemplo, aplique transferencias en vez de gasto público, ahí el multiplicador va a ser distinto porque va a estar modificado por la propensión marginal al consumo. Y lo mismo cuando el sector público realice una política fiscal que tenga que ver con la recaudación impositiva, ya sean impuestos de suma fija o impuestos proporcionales, que eso está contemplado dentro del cálculo del ingreso disponible y también van a estar repercutidos por la propensión marginal al consumo, ¿sí? Voy a ir al pizarrón para escribir la fórmula completa, lo voy a escribir pequeño para que entre todo, pero nosotros tenemos consumo autónomo más propensión marginal a consumir, y dentro del ingreso disponible uno puede encontrarse con todas estas variables. Dependiendo del ejercicio puede ser que haya alguna o que estén todas, ¿no? Menos los impuestos proporcionales más las transferencias. O sea que un ingreso disponible completo tendría todos estos componentes. Después tenemos la inversión, el gasto, y las exportaciones, que son autónomas, todo esto es autónomo, le pongo sub 0, es autónomo. Como dice sub 0. Menos M0, que serían las importaciones autónomas, menos el M1 que les voy a poner acá sería lo que ustedes tienen en el PowerPoint como propensión marginal a importar, ¿sí? Por el ingreso. Bueno, entró todo en la pizarra. ¿Se ve? Entonces, se los puse completo de manera de despejarla a la fórmula y mostrarle los 3 multiplicadores por separado, ¿sí? Y después ya nos vamos a hacer ejercicio, que hay unos cuantos que tienen
casi todas las variables, ¿no? Creo que ustedes han hecho, según lo que estaba en la presentación anterior, ustedes han hecho el ejercicio 3, el 2 y el 3 estaban en las presentaciones. El 4 es, el 4 sí, vamos a arrancar con el 4. Y de ahí en adelante, pero no todos, porque yo les voy a ir marcando cuáles son los que vamos a ir a ver más adelante. En las próximas clases vamos a ver temas especiales que corresponden a esta unidad 2, y entonces tenemos identificados cuáles son los ejercicios que tocan esos temas. Bueno, voy a borrar esta parte. Recuerden que este M1, que yo lo pongo así porque esta en general es la nomenclatura que usa el libro de Muchón y Becker, que está buena toda esta parte de el multiplicador keynesiano, cuando ya tenemos la economía abierta, que lo vean de ahí, está publicado en el campo. Cuando yo a ver, esperen que quiere ingresar gente. Primero voy a distribuir, ¿no? C1 por I menos C1 por T menos C1 por T minúscula por I más C1 por TR. ¿Sí? Más inversión autónoma, gasto autónomo, exportaciones autónomas. Fíjense que acá les puse resta y resta, porque las exportaciones netas son exportaciones menos las importaciones, que es M0 más M1 por I. Luego en signo menos me cambia el signo de lo que está dentro. Y me queda menos M0 menos M1 por I, que ahí ya se lo puse con signo negativo. ¿Está? Menos M0 menos M1 por I. Esta es otra manera para que lo tengan desglosado, y les muestro el despeje de la... Pero bueno, esto es matemática, así que no es tan difícil. Ahora lo que voy a hacer es pasar para el miembro izquierdo todos los términos que tienen el ingreso, que sería este y este. ¿Sí? Me quedaría I menos C1 por I más C1 por T por I más M1 por I. Y de este lado me quedan los componentes autónomos. C sub 0, bueno, los componentes autónomos y también los componentes de impuestos y transferencias que están dentro del ingreso disponible, ¿sí? Pero que no dependen del ingreso. Menos C1 por T. Ya se los voy a agrupar así, miren. Primero les agrupo los componentes autónomos. Más I0 más G0 más X0 menos M0. Todos estos son los componentes autónomos. Y después les pongo el menos C1 por T y el más C1 por TR. ¿Está? Así después me quedan los tres multiplicadores separados. Primero lo que corresponde al gasto autónomo, después a los impuestos y después a las transferencias. ¿Sí? Bueno, ¿qué me va a quedar acá? Y saqué factor común I en todos estos términos, ¿no? 1 menos C1 más C1 por T más M1. Que sería, todo esto sería lo que es el denominador de los multiplicadores, ¿sí? Y acá al lado lo mismo, C sub 0 más I sub 0 más G sub 0 más X0 menos M0 menos C1T más C1TR. Y ahora paso esto debajo, ¿no? Me quedaría el ingreso igual, esto debajo nada más que se los voy a agrupar en tres partes. Primero el multiplicador del gasto, que sería 1 menos C1 más C1 por T más M1 por todos los componentes de todo lo que implica gasto autónomo. O sea, se los pongo entre paréntesis, C sub 0 más I sub 0 más G sub 0 más X0
menos MC. Y acá me queda el multiplicador de impuestos, menos C1 sobre lo mismo, ¿sí? Porque es como si hubiese hecho una línea y pongo un solo denominador y acá lo divido en 3 partes para que ustedes vean. Ay, no me va a entrar, esperen que lo voy a escribir más pequeño. Profe, disculpa, ¿todo ese desglose de fórmula sería para llegar a la fórmula del multiplicador de impuestos, dijiste? Sí, porque se los voy a mostrar a los 3 por separado. Ah, bien, bien. ¿Qué es lo que vieron en el PowerPoint? Pero los vieron. Ahora después lo abro el PowerPoint para que lo vean. Es parecido. Y acá tengo consumo, inversión, gasto, exportaciones menos IVA, menos C1 por los impuestos. Acá debajo del C1 tengo obviamente lo mismo, 1 menos C1 más C1 por T más M1. Es lo mismo que acá. Por T más C1 por TR. Y acá tengo debajo del C1 lo mismo, 1 menos C1 más C1 por T más M1. O sea, este sería un multiplicador. Estos son los 3 multiplicadores que ahora se los muestro. Este es el multiplicador keynesiano del gasto autónomo. Después tenemos este, que fíjense que es negativo, que es el multiplicador keynesiano de los impuestos. Y el otro, el de las transferencias. O sea, siempre estamos hablando de multiplicadores keynesianos, el tema es que dependiendo de lo que suceda voy a aplicar uno u otro. O sea, si el Estado realiza un gasto público, va a repercutir por este multiplicador en el ingreso de equilibrio. Pero si realizo una transferencia, el multiplicador es este, que es positivo también, ¿sí? Este sería el multiplicador keynesiano, pero para las transferencias. Es lo mismo que han visto en el Power, nada más que yo se los quería mostrar completo. O sea, si a ustedes, creo que hay un ejercicio que tiene todos los datos. O sea, que tiene transferencias, que tiene impuestos proporcionales, que tiene impuestos de suma fija, que tiene importaciones, ¿sí? Entonces, van a tener que contemplar todas las variables. Y el multiplicador varía, obviamente. Vieron que cuando primero lo vimos en una economía simple y sin participación del sector público, más que en los componentes autónomos, como ser el impuesto de suma fija o las transferencias. Entonces, los multiplicadores en el denominador me quedaba 1 menos C1, esta primer parte. ¿Qué pasa? Cuando el Estado nos cobra un impuesto proporcional, aparece la T, que es la alícuota impositiva, o la pueden encontrar como propensión marginal a tributar, que también incide en el ingreso. ¿Ven? Depende del ingreso, por eso aparece acá en el multiplicador, en este despeje. Y cuando abrimos la economía del sector externo, hay una parte de las importaciones que también dependen del ingreso, aquella. Entonces también, cuando hago el despeje para determinar el ingreso de equilibrio, eso también repercute en el multiplicador keynesiano. ¿Está? Van a ver que Profe, sí, entonces el último me está mostrando un multiplicador keynesiano de las transferencias. sí, si el Estado aumenta las transferencias, esa es la política fiscal expansiva, quiere expandir el ingreso de equilibrio, entonces aumenta ese tipo de gasto público que son las transferencias, repercute en el ingreso disponible y eso repercute en el consumo, pero en la proporción que me da la propensión marginal a consumir, ¿sí? Recuerden que este C1 es un número que está entre 0 y 1, ¿sí? Y lo que me está diciendo es que una parte del ingreso disponible
se va a consumir, la otra parte se va a ahorrar. ¿Tá? Este modelo contempla lo que pasa hoy. Hoy se consume, ese ahorro puede ser consumo del futuro, pero como el modelo es de corto plazo, hoy me está mostrando que una parte de ese ingreso disponible es la que se está consumiendo y ese consumo es un componente de la demanda agregada hoy. ¿Está? Estos dos multiplicadores habrán visto, y si no ahora lo vamos a ir viendo a medida que hagamos los ejercicios, son más pequeños que este, ¿sí? Porque este C1 que tienen acá arriba achica, ¿sí? El C1 es menor a 1, ¿sí? Entonces me está achicando el valor del multiplicador, ¿sí? Porque fíjense que los denominadores son iguales, pero arriba acá tengo un 1, es por eso que si el Estado, o no solamente el Estado, porque el consumo autónomo tal vez depende de unas decisiones de las personas de que consumen sin necesidad de ver cuánto ganan, o la inversión, o las exportaciones, que dependen de las decisiones que tome el sector externo. Si alguna de estas variables aumenta, van a repercutir de esta manera en el ingreso de equilibrio. ¿Está? ¿Pudieron copiar la fórmula? Ahora vamos a hacer los ejercicios. Hoy vamos a hacer varios ejercicios. Si quieren, si tienen alguna duda sobre el PowerPoint, no sé si lo estuvieron viendo, lo abrimos, yo lo tengo acá, así que lo podemos ir viendo de ahí también. Profe, una pregunta. Sí. ¿La I hace referencia al ingreso de equilibrio? ¿Esta? Sí, Sí. listo. Sí, Gracias. sí, sí. Porque este modelo lo pueden encontrar como modelo del multiplicador keynesiano o modelo de determinación del ingreso de equilibrio. O sea, ¿qué es lo que me dice, por ejemplo, un ejercicio? Un ejercicio me dice, ante esta situación de la economía, y me dicen que el consumo es tanto, la propensión al consumo tanto, los impuestos, las transferencias, me da un estado de situación, ¿sí? Una foto de lo que está pasando hoy, y me dicen, determine el ingreso de equilibrio. Entonces tengo que despejar el ingreso de equilibrio. ¿Tá? Después otro tipo de ejercicio les puede decir, bueno, esta es mi situación, ustedes encuentran el ingreso de equilibrio. Después dice el ejercicio, ¿qué pasa si aumenta la inversión? ¿Tá? Entonces tienen que volver a calcular, a ver qué le pasó al ingreso de equilibrio nuevamente, después de que ocurrió ese suceso, aumento de la inversión, por ejemplo. ¿Tá? Profe, ¿Sí? ¿podés repetir lo de los multiplicadores que están en la fórmula? Bueno, esto, digamos, acá yo les puse la fórmula completa. ¿Sí? Después van a ver que hay distintas formas de calcular lo que me pide el ejercicio y capaz no tengan que escribir toda la fórmula entera. ¿Está? Pero bueno, acá cuando a mí me dan una situación de una economía, lo que voy a hacer es despejar la I, que sería el ingreso de equilibrio. Ese ingreso es el que hace que la oferta, porque I, acuérdense que es el PBI, es lo producido, bienes y servicios producidos en una economía. Y de este lado tengo todos los componentes de la demanda, o sea que tengo oferta y demanda. Por eso estoy planteando este equilibrio, ¿sí? Y encontrando la variable que me falta, que sería el nivel de producto de la economía. Una vez que despejamos, acá lo que hice fue agruparles los tres componentes que me van a determinar que ante cualquier cambio que haya en ellos, cómo eso va a repercutir en el ingreso de equilibrio. ¿Sí? En este primer caso, acá les puse todos los componentes que se denominan autónomos, quiere decir que no dependen del ingreso, y que este es el multiplicador del gasto autónomo. ¿Sí? Cuando ocurra cualquier cambio en estas variables, ¿cómo va a repercutir en el ingreso de equilibrio? O sea, si la inversión aumenta en 100, el ingreso de equilibrio va a aumentar en 100 por el multiplicador inicial. Siempre va a ser un efecto multiplicador, o sea, va a ser más grande el impacto en el ingreso de la economía. ¿Está? ¿Qué pasa cuando el Estado nos cobre impuestos? ¿Sí? Si el Estado aumenta sus impuestos, para la economía repercute negativamente, porque fíjense, si aumentan los impuestos me disminuye mi ingreso disponible, que era todo este paréntesis. ¿Sí?
Por eso tiene un signo negativo el multiplicador de impuestos. Si el Estado aumenta los impuestos, eso repercute negativamente en el ingreso de equilibrio. ¿En qué magnitud? En la magnitud del aumento de los impuestos por el multiplicador de impuestos, que es este, ¿sí? Que este multiplicador va a ser más chico en valor absoluto que este, ¿sí? ¿Por qué? Porque el C1, que tengo en el numerador, que es la propensión marginal a consumir, es más pequeño que la unidad, ¿sí? Acuérdense que la propensión marginal al consumo es un número que está entre 0 y 1, ¿sí? Bien, y por último, si el Estado... Profe, ¿cómo se llamaba el que explicaste recién? multiplicador keynesiano de impuestos. Ah, bueno, gracias. La T es impuesto. Y el último es el multiplicador keynesiano de las transferencias. ¿Qué es lo que busca? Busca determinar cuál es el impacto de un aumento en las transferencias, cómo repercute en el ingreso de equilibrio, ¿sí? O sea, si las transferencias aumentan en 100, eso repercute en 100 por el multiplicador keynesiano y ese va a ser el aumento de las transferencias, Profe, del ingreso. ¿cuál Sí. era? ¿Cómo? ¿El primer multiplicador cuál era? Del gasto autónomo. Estos son todos componentes de gasto autónomo. No dependen del nivel de ingreso esos gastos. Les voy a compartir la presentación que vieron con Jorge, para que vean que es lo mismo que han visto con Jorge. A ver, les voy a compartir toda la pantalla para que la puedan ver grande. Yo, profe, te quería preguntar, del ejercicio 2, el ítem C no lo entendí bien. Ah, el gráfico que vimos el otro... Ah, del 2. Sí, porque no estuve en la clase. Lo traté de hacer, bueno. pero no entendí mucho. Bueno, ahora lo vemos. Ahí ven la presentación. Sí, profe. Bueno, esto es lo que han visto con Jorge. Bueno, el equilibrio, ahí tienen todo el ingreso disponible bien detallado. Esto está en el campus. Bueno, la inversión y el gasto público, que son componentes autónomos. Acá la parte del sector externo. Ven que acá tienen este PMM, que es la propensión marginal a importar, que sería el M1 que yo les puse acá. ¿Bien? Y acá tienen la fórmula esta completa, ¿ven? Las que yo les escribí. Nada más que acá, a ver qué hicieron. Bueno, acá en esta A sub 0 abarca todo esto que yo les escribí acá detalladamente. Serían los componentes del gasto autónomo, ¿está? Y después tienen C1 por T, en negativo, menos C1 por T, más C1 por TR, dividido este denominador, que yo acá se los desglosé, pero sería dividido una sola vez, nada más que está desglosado en los 3 términos, para que vean cada uno de los multiplicadores, ¿está? Bueno, y acá lo que hacen es dividir o explicar los multiplicadores de la economía abierta, ¿sí? Dependiendo lo que suceda. O sea, si varía un componente autónomo va a ser este, si varían los impuestos va a ser este, y si varían las transferencias va a ser este, que están explicados acá, ¿ven? Acá. 1 sobre todo lo que les puse yo, lo mismo, es lo mismo que les escribí en el pizarrón, nada más que acá tienen el M1, que sería la propensión marginal a importar. Lo que tienen acá... Entonces, Sí. profe, entonces M1 sería igual que poner la propensión marginal a importar, es lo mismo. Claro, sí. Acá la única diferencia es que tienen el cálculo del multiplicador, es como que lo hacen de a 1, por ejemplo este, y lo que hace es la variación del ingreso dividido en la variación que ocurre en el gasto autónomo y es igual al multiplicador, ¿sí? Profe, Sí. le hago una consulta. Entonces, la suma del multiplicador keynesiano de gasto autónomo, de impuestos y de transferencias sería lo mismo
que la división esa que mostraste anteriormente en el Power, A esa ver. que decía ingreso de equilibrio, esa, la que está ahí abajo, Esto que está acá abajo sería esta fórmula igual, todo nada eso más que junto. dividido y una sola vez el denominador. Sí, 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 a eso me refería. sí, sí, sí. Gracias. Nada más que se las desglosé para que vean cada uno de los multiplicadores. Y acá lo que tienen en esta parte, ven que dice cuál es el cambio en el ingreso ante un cambio en el gasto autónomo. Bueno, ahí encuentran que es el multiplicador, porque el ingreso es lo que les decía, por ejemplo, si el multiplicador es igual a 2, quiere decir que si el gasto autónomo, por ejemplo, el gasto público aumenta en 100, el aumento en el ingreso va a ser igual a 200, ¿sí? Entonces, fíjense que si el ingreso aumenta en 200 y el gasto había aumentado en 100, 200 dividido 100 me da 2, que sería el número del multiplicador, la magnitud del multiplicador, ¿sí? Bueno, y después tienen el de impuestos, que es lo mismo, fíjense que se los plantea como que es pero multiplicado por menos C1. ¿Ven que es igual? Porque el denominador es el mismo en los tres. ¿Sí? Recuerden esto, este denominador lo tengo así acá, porque es el caso en que se les puedan presentar todas las variables que pueden entrar en el multiplicador. O sea, la propensión marginal al consumo, la propensión marginal a tributar y la propensión marginal a importar. Después van a ver que en los ejercicios a lo mejor solo les da la de importar y la de tributar no. Entonces ustedes el multiplicador les va a quedar sin esta parte, por ejemplo, ¿sí? O si les dan la de tributar y la de importar no, les va a quedar sin esta parte, ¿sí? Pero eso dependiendo del ejercicio. Acá tienen todas las variables que les pueden entrar. Si hay un ejercicio que contempla todo, este sería el multiplicador completo, digamos, ¿no? Pero a los fines de ver cuál es el multiplicador más grande, van a ver que siempre es el del gasto, ¿sí? Tenga lo que tenga en el denominador, cuando yo arme el del gasto, o el de impuestos, o el de transferencias, siempre es más grande el del gasto, ¿sí? Porque es más potente por ese efecto multiplicador que viene de que cuando cambia alguna de las variables autónomas, el primer cambio repercute directamente en el ingreso y después, como el ingreso está acá dentro del ingreso disponible, ese aumento inicial repercute en el ingreso disponible, por ende en el consumo, entonces si el consumo aumenta, vuelve a aumentar el ingreso y así los aumentos se van achicando cada vez más y me da el multiplicador que tiene estas características para mostrarme que verdaderamente hay un impacto mayor, o sea, multiplicador, de ese cambio inicial surgido, por ejemplo, en la inversión o en el gasto público, ¿sí? Siempre es más potente que varíe cualquier componente del gasto autónomo a que varíe los impuestos o las transferencias, ¿sí? Es por eso que vamos a analizar, por ejemplo, en los ejercicios, si el Estado quiere reactivar la economía, bueno, va a aplicar algún tipo de política fiscal. Por ejemplo, en materia de gasto público, en materia de transferencias o en materia de impuestos. Entonces tiene que decidir a ver qué hace. Bueno, a través de este modelo va a ver que repercute más fuertemente en la economía que el Estado haga gasto público que no que haga transferencias, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para el sector público sería lo mismo, o sea, si gasta 100 o transfiere 100, va a ser lo mismo, el sector público va a haber disminuido su presupuesto en 100, pero uno va a repercutir más fuertemente que el otro en la economía, ¿está? Profe, ¿Sí? entonces una variación en cualquier componente autónomo va a ser mayor siempre que en los impuestos o en las transferencias. Sí. Y otra pregunta, este sigue siendo el modelo simple, pero con economía abierta y con sector público, ¿no? No, sí, ya no le llamamos simple, porque simple le llamábamos cuando era una economía solo que tenía que la demanda estaba compuesta por el sector privado. Claro, es modelo de determinación del Sí, ingreso. sí, Bien. sí, sí.
Lo que pasa es que fuimos de a poco, primero con economía cerrada y sin sector público, después con sector público que cobra impuestos proporcionales y después con el sector externo. A ver que les amplíe un poquito más. Bueno, acá tienen el multiplicador de impuestos y el multiplicador de transferencias. Que fíjense que el multiplicador de impuestos y el de transferencias son iguales en valor absoluto. O sea que si este me da 4, perdón, 4 el de transferencias menos 4 el de impuestos. ¿Sí? Porque fíjense que son iguales, nada más que este es negativo y ese es positivo. ¿Por qué? Uno es negativo y otro es positivo. Y porque nosotros si analizamos, si el Estado aumenta los impuestos, eso repercute negativamente en el ingreso de equilibrio. ¿Sí? Es una política fiscal contractiva el aumento de impuestos. ¿Sí? Si el Estado quiere tocar los impuestos, pero hacer una política fiscal expansiva, lo que va a hacer es disminuir los impuestos. Entonces, si los impuestos disminuyen, esto por ejemplo, menos 100, con este multiplicador que es negativo, menos por menos es más y repercute positivamente en el ingreso. O sea que también puede darse una política expansiva por el lado de los impuestos. ¿Por qué? Porque si el Estado disminuye los impuestos, eso aumenta el ingreso de equilibrio. ¿Está? Y lo mismo, y con las transferencias lo mismo. ¿Sí? O sea, si aumenta las transferencias, repercute positivamente. Si disminuye las transferencias, eso hace que caiga el ingreso. ¿Sí? O sea, si disminuye las transferencias, es una política fiscal contractiva. Cuando hablamos de, cuando el Estado, o vean ustedes en los ejercicios que se habla de política fiscal contractiva o expansiva, tienen que pensar en que lo que se quiere contraer o expandir es el ingreso de equilibrio, ¿sí? No las cuentas del Estado, ¿sí? Porque obviamente si el Estado realiza gasto público o transferencias, el gasto público es un egreso de las cuentas del Estado, ¿sí? Y los ingresos del Estado son los recursos, o sea, cuando cobra impuestos. Pero cuando hablamos de política expansiva o contractiva, nos vamos a referir a que expanda o que contraiga el ingreso de la economía, ¿está? Porque van a ver que en algunos ejercicios más adelante también vamos a tener que calcular la situación fiscal, o sea, ponernos del lado del Estado y ver qué le pasó a las cuentas del Estado con lo que hizo, ¿sí? Si aumentaron o disminuyeron, o sea, si estaban en equilibrio, o sea, que los gastos o los egresos del Estado eran iguales a los ingresos, tenía un presupuesto equilibrado el Estado. Si aumentó el gasto público, ¿qué pasa? Y ahora tuvo un egreso. Si los egresos son mayores a los ingresos, tiene un déficit. ¿Sí? Eso también lo vamos a ver a lo largo de esta unidad. Bueno, ¿qué más tenemos en el Power? Bueno, ahí tienen los tres, fíjense, que digamos, les escribe el multiplicador del componente autónomo y después al de impuestos lo multiplica por menos C1 y al de transferencia por más C1. Que sería ponerle en el numerador esta parte que tienen arriba. ¿Está? Bueno, y acá las comparaciones que vieron, no sé si quieren que lo repasemos. ¿Qué pasa? Bueno, en el caso de que el Estado haga un aumento de transferencias o un aumento del gasto público, por ejemplo, de cualquier componente del gasto autónomo. Entonces tenemos dos multiplicadores, y es lo que les decía recién, que uno es más potente que el otro, ¿sí? Ven que acá está explicado, que es mayor. Eso después cuando lo veamos a lo largo de los ejercicios con números, van a ver que siempre nos da mayor el multiplicador del gasto autónomo por la simple razón de que arriba tiene un 1 y que, perdón, y que el multiplicador de transferencia se achica con la propensión marginal a consumir, ¿sí? Porque es como si al 1 lo multiplico por 0,80, entonces lo achiqué, ¿sí? 0,8 más chico que 1. Bien, después creo que hay otra comparación, a ver. Ah, no, bueno, acá tienen el ejemplo numérico. Y con las transferencias.
Ven que en el anterior les dio 5, el multiplicador del gasto con este ejemplo, y el multiplicador de transferencia le da 4, es más pequeño. Bueno, y también lo que está comparando en el PowerPoint es qué pasa cuando tenemos que comparar una economía cerrada con una economía abierta. La gran diferencia que va a haber en el multiplicador, básicamente, es que en la economía abierta vamos a tener la propensión marginal a importar. Que fíjense, matemáticamente uno ya se da cuenta que si se está sumando en el denominador, me achica toda la fracción. ¿Sí? O sea, si se agranda el denominador, se achica la fracción. O sea que el multiplicador va a ser más pequeño. Va a multiplicar, pero en menor medida. ¿Sí? Esperen que alguien quiere ingresar. Entonces, cuando yo comparo economía abierta y economía cerrada, si la economía estaría cerrada, por ejemplo, si el Estado hace gasto público, si aumenta el gasto público, y usamos este multiplicador, podríamos usar cualquiera de los tres, ¿no? Pero si hace gasto público, usaríamos este. Si la economía está abierta, el multiplicador tiene este M1 abajo, ¿sí? Si la economía está cerrada, no tiene el M1, por ende, en la economía cerrada el multiplicador va a ser más alto, ¿sí? Porque no tiene el M1 que achica el multiplicador, ¿sí? Esto también está en un ejercicio, esta comparativa, así que no se preocupen. Bueno, pero acá la tienen también. Presentación está en el campus. Sí, Porque sí, yo no sí, la vi. sí. Creería que sí, si no yo lo voy a consultar con Hernán y si no está la va a poner visible. ¿Está? ¿Sí la vieron? Sí, se llama modelo simple de determinación del ingreso. Sí, hay Gracias, varios. gracias. Fíjense que en la unidad 2 son varios los PowerPoint que están, ¿eh? Bueno, este sería el ejemplo en economía cerrada. Y en economía abierta, bueno, porque ahí abajo les marca el multiplicador y creo que les da los datos, ¿no? Fíjense. Bueno, tienen que calcular qué pasa con el ingreso de equilibrio si aumenta la inversión en 10. Les dan la propensión marginal a consumir, que es 0,8, la propensión marginal a importar, que es 0,10. Sin propensión marginal a importar, el multiplicador creo que les da, a ver, porque no hay propensión marginal a tributar. O sea que es 1 sobre 1 menos C1, listo. 1 sobre 0,2. A ver. Esperen que lo voy a borrar y lo hacemos empezar. Vamos a dejar los 3 multiplicadores. Lo que quiero mostrarles es que ustedes también en el libro, la parte del denominador la pueden encontrar así. Por 1 menos t más m1. Este acá sería estos dos términos sin distribuir el C1. ¿Sí? También lo pueden encontrar de esa manera en el libro, en el de Mochón, me parece que está así. Nada más que yo como hice toda la fórmula y distribuí el C1 a todos los componentes del ingreso disponible, por eso ya me quedó distribuido. Pero es lo mismo, fíjense que si acá distribuyo me queda menos C1 más C1 por T, porque menos por menos es más, ¿no? Es lo mismo. ¿Está? Bien, entonces, ¿qué es lo que me dice acá el ejercicio? Que el C1 es 0,8 y que el M1 es 0,1. Entonces, si yo tengo que armar el multiplicador y que
lo que se produjo fue un aumento de la inversión igual a 10. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué pasa en una economía cerrada? En una economía cerrada, ¿cómo va a ser el multiplicador? El multiplicador va a ser 1 sobre 1 menos C1. O sea, 1 sobre 1 menos 0,8. O sea, 2. A ver, no, 5. 1 dividido 0,2 es 5. ¿Qué pasa en una economía abierta? En una economía abierta el multiplicador va a ser 1. 1 menos C1 más M1 igual a 1 sobre 1 menos 0,8 más 0,1. Esto me da 1 menos 0,8 es 0,2 más 0,1 es 0,3. 1 dividido 0,3 creo que da 3,33 el multiplicador. ¿Sí? Que busque la cálculo. Está eso. 1 dividido 0,30. Sí, 3,33. Entonces fíjense que si la inversión aumenta en 10, el aumento en el ingreso va a ser igual al multiplicador por el aumento en la inversión. ¿Sí? Que esta otra forma, no calculo el nuevo ingreso de equilibrio, sino que hago calcular directamente la variación. ¿Cómo repercute este cambio que ocurre en la inversión en el ingreso? ¿Sí? Entonces acá me va a dar que si la inversión aumenta en 10, por 5 es igual a 50. En cambio, en la economía cerrada, el aumento abierta, va a ser igual a 3,33 por 10. Igual a 33,33. ¿Ven que repercute más fuerte acá? Cuando la economía está cerrada. ¿Por qué pasará eso? ¿Qué se les ocurre? Esto que lo hice con números sería esto, ¿eh? ¿Está esto o no? Acá está incluido lo de la propensión marginal a tributar, pero bueno, no hay en el ejemplo. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque ahí termina la presentación, dice, ¿significa que es mejor una economía cerrada? Para mí impacta más por el hecho de que si la economía es abierta, parte de ese ingreso que aumente lo vamos a llevar al exterior, como que no queda en nuestra economía como parte del producto. Claro, porque digamos, las importaciones no son bienes que se producen en nuestro país, o sea, que no forman parte del ingreso de equilibrio. ¿Se acuerdan que de entrada cuando vimos el modelo, vieron la metodología de determinación del PBI, que es a través del gasto, que sería lo que utilizamos ahora en la unidad 2, o sea, el ingreso igual a todos los componentes de la demanda. Digamos, los tres sectores que demandan bienes y servicios, que son el sector privado, el público y el externo, pueden comprar bienes producidos en la economía o bienes de otras economías. Esa AM, las importaciones, son bienes que están disponibles y que el sector privado, el público o el externo, sí, pueden comprar de otro país y no del nuestro, por ejemplo. Entonces es por eso que las importaciones se restan después, porque sería que todos los bienes que están disponibles, serían los que estaban de este lado, PBI más M igual a consumo más inversión más gasto más exportación. Este sería impuesta M, pasa para el otro lado restando, ¿sí? Porque nuestro objetivo es calcular esto, que es el PBI, que es lo producido en nuestra economía. ¿Está? Bien, entonces, ¿qué significa? Que si la economía está abierta puede haber una filtración y que se compren bienes extranjeros, bienes importados en vez de los nacionales. Entonces, por eso se dice que si la economía está abierta, el efecto multiplicador va a ser más pequeño, ¿sí? Porque hay como una filtración hacia el sector, hacia lo producido en el sector externo, ¿está? Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios.
acá finaliza esta presentación que vieron el otro día. Yo no voy a continuar con las presentaciones porque lo que quiero es que hagamos ejercicios. Bien, una compañera me consultó por el ejercicio que vieron el otro día, creo que estaba en el PowerPoint, no sé si está explicada la última parte. El ejercicio 2, ustedes decía que calculen el ingreso de equilibrio con los datos que les daba el problema, que eran solamente inversión y consumo, o sea que era una economía cerrada y sin sector público. Solo el sector privado compraba lo que se produce en la economía. Entonces ese ejercicio está resuelto en el PowerPoint que está en el campus. Tuvieron que calcular el nivel de ingreso de equilibrio primero, con esa situación que les da los datos del problema. Después en el punto B dice, calcular el nivel de equilibrio cuando hay un incremento de la inversión de 10 en la inversión autónoma planeada, es decir, que la inversión pasa de 140 a 150. Y ahí volvieron a calcular el ingreso de equilibrio, que lo pueden hacer de dos maneras, volver a escribir la fórmula completa, o directamente si no trabajar así como hice yo recién, con los incrementos, o sea, con el cambio, el cambio en la inversión, qué cambio produce en el ingreso de equilibrio. ¿Sí? Son dos maneras distintas. Y después el punto C dice, establezca el efecto multiplicador del aumento de 10 en el gasto autónomo. En ese punto tienen que calcular el multiplicador. Esa es la pregunta. Que en este caso, fíjense, a mí el problema me decía que el consumo era 120 más 0,8 por el ingreso disponible. Este ejercicio supone que el ingreso disponible es igual al ingreso porque no hay ni impuestos de suma fija, ni impuestos proporcionales, ni transferencias. O sea que coinciden el ingreso disponible con el ingreso de equilibrio. Y como ahí ya me muestra la propensión marginal a consumir, que es 0,8, puedo encontrar directamente el multiplicador ahí. Bueno, sería como este, miren, 0,8. A ver. El multiplicador, si yo tengo solo ese dato, es este. Es el multiplicador keynesiano del gasto autónomo, que es 1 sobre 1 menos C1. O sea, 1 sobre 1 menos 0,8. Igual a 5, que es como el que vimos hoy. Entonces, en el punto B, que tenían que calcular, este sería el punto C, 5. Y el punto B, que tenían que calcular el cambio en el ingreso, tienen que aplicar el multiplicador keynesiano del gasto autónomo por el cambio en la inversión. Y ahí encuentran solo la variación. Después, si a ustedes el ejercicio les pregunta a cuánto asciende el nuevo ingreso de equilibrio, esta variación se la suman al ingreso que calcularon en el punto A, y ahí encuentran el nuevo ingreso de equilibrio. ¿Sí? Pero acá tenemos 5 por 10, igual 50. Era 10, ¿no? O sea que la inversión aumentó en 10 y el ingreso de equilibrio aumentó en 50. Aumentó. Ustedes después habrán determinado en el punto A cuánto era el ingreso de equilibrio para esta situación y le agregan esto si pide el nuevo ingreso de equilibrio. ¿Está? ¿Queda claro no me acuerdo porque no vi quién preguntó, porque tenía la presentación. Sí, profe, ahí entendí. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 4. El 3 lo tienen también en ese PowerPoint, que es ir variando las propensiones marginales a consumir para ver qué pasa con el impuesto. Perdón, con el multiplicador. Ustedes ahí lo que han visto con Jorge es la relación
directa que hay entre la propensión marginal a consumir y el multiplicador. Si aumenta la propensión marginal a consumir, aumenta el multiplicador. A ver qué ahí están preguntando. Nunca las grabamos a las clases. Que ahí Julieta pregunta. Nicolás, ¿dónde están las actividades? En el cuadernillo de práctica, que es el material de apoyo. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 4. De la unidad 2, ¿no? Ya estamos en la unidad 2. Bueno. Borro esta era parte del ejercicio 2, que está también en el PowerPoint, que vieron la semana pasada, y vamos a ver el 4, porque este 4, quería que lo veamos, porque este 4 habla de la variación de las existencias, de lo que hemos visto, ¿se acuerdan en el ejercicio 1 de la unidad 2, que era el cuadrito, que me mostraba que los ajustes se dan por la variación de existencias? Bien, acá este ejercicio toca ese tema. Vamos a hacer este. ¿Alguien lo puede leer? ¿Lo tienen a mano? Yo lo leo, profe. Dice, supongamos que la función de consumo viene dada por C igual a 100 más 0,8 por I y la inversión por I igual a 50. A. ¿Cuál es el nivel de ingreso de equilibrio? B. Si la producción fuera igual a 800 por alguna razón, ¿cuál sería el nivel de acumulación involuntaria de existencia? C. Si la inversión aumentara a 100, ¿cómo afectaría ese aumento al ingreso de equilibrio y cuál es el valor del multiplicador? D. Presente gráficamente los equilibrios tanto en el caso A como en el C. Bueno, vamos a la primera. De acuerdo a esta situación que me plantea el ejercicio, tengo que calcular el ingreso de equilibrio. Entonces directamente planteo la función y despejo el ingreso, ¿sí? Entonces tenemos solo el sector privado, fíjense. Consumo e inversión. No hay ingreso disponible, o sea, coincide el ingreso disponible con el ingreso de equilibrio. Digamos, como no hay ni impuestos de suma fija, ni impuestos proporcionales, ni transferencia, el ingreso coincide con el ingreso disponible. Entonces despejamos 100 más 0,8i más la inversión de 50. Lo voy a hacer acá. Directamente lo pongo para que no, porque la pizarra es pequeña. A ver, dice, esto 100 más 150 sería 150, y el multiplicador sería 1 sobre 1 menos 0,8, ¿sí? O sea que el multiplicador me da 5, ¿verdad? Siempre, bueno, en esta siempre tenemos la propensión marginal a consumir, que es 0,8. O sea, el multiplicador es 1 dividido 0,2 me da 5. Por 150, 7,50, ¿verdad? Este sería mi ingreso de equilibrio. No hice todo el despegue. Primero pasan ¿Qué multiplicador estaría usando, profe? Acá directamente despejé. Acá no hice, digamos, el multiplicador este es el multiplicador del gasto. Porque tiene 1 sobre, le digo, el dato que me dan, que es el único, que es la propensión marginal a consumir. ¿Sí? Si a mí el ejercicio que sigue dice, si el Estado aumenta las transferencias, que antes no existían, digamos, en esta economía, el Estado no intervenía, solo estaba el sector privado. Ahora, si a mí me dicen que el Estado aumenta las transferencias, por ejemplo, en un punto B, ahí yo tendría que armar el impuesto, perdón, el multiplicador de transferencias, que es este, pero con el C1 arriba, o sea, con el 0,8 arriba.
Pero en este caso, yo lo que hice fue simplemente despejar el ingreso de equilibrio. Este multiplicador que yo ya se los aparté, sería el multiplicador del gasto autónomo porque tiene el 1 arriba. ¿Tá? En fórmula, profe, sería 1 dividido 1 menos C1 Ahí por está. el ingreso autónomo. Sí. Perfecto, muchas gracias. A eso me Este refería. ¿Qué fórmula 150, usamos? mirá, este 150 son los componentes autónomos, el consumo autónomo y la inversión autónoma. Sería el A que está en el PowerPoint. En esta economía solo hay consumo e inversión. No tenemos gasto, no tenemos exportaciones, no hay importación. Es simple. Profe, perdón, pero no veo bien la pizarra. ¿Qué números hay? A ver Cuando si la despejamos. sé. Ahí Sí, la es que se acerqué. ve borroso. ¿En serio? ¿Tendré mala conexión? A ver. No, debe Yo ser. veo Conexión bien. tuya, profe, porque yo veo bien. Se ve bien. Se ve bien, profe. Capaz sea la conexión de alguno de ustedes. No, depende de la conexión de Claro. cada uno. ¿Qué hay en el denominador Bueno, entonces, profe? 1 menos 0,8. Listo, O gracias. sea, 1 menos la propensión marginal a consumir. Bueno, aquellos que Profe, vean medio nublado me avisan, así yo se los voy leyendo. profe, ¿qué dijiste que era el 150? Serían los dos componentes de gasto autónomo, consumo autónomo más inversión autónoma. Ah, listo. Son esos dos componentes nomás. Ven que en este ejercicio no tengo sector externo, el sector público no hay gasto público, solo el sector privado. Profe, Sí, tengo una duda. ¿Podés explicar cómo hiciste el pasaje del 0,8 por I? esto Claro. es así, vos tenés que traerte para aquel lado el 0,8 por I. Y de este lado te queda el 150. Y acá sacás con factor común la I, te queda 1 menos 0,8, y esto es lo que después te llevas al denominador. Entonces te queda la I igual a 1 sobre 1 menos 0,8 por 150. Ah, gracias, profe, ahí entendí. Siempre se llevan para el miembro izquierdo los términos que tengan la I. Y después sacan factor común, porque van a tener de este lado todos términos que tienen I. Este primero tiene la I. 1 por I sería este, ¿no? Esto es una I, no un 4. Esto sería 1 por I, entonces por eso me queda 1 menos 0,8. Fíjense que es una ecuación en donde la variable que voy a despejar es la I. Bueno, entonces el primer ítem ya está, que nos preguntaba cuál era el ingreso de equilibrio de esta economía. Ahora vamos al punto B. ¿Qué me dice el punto B? Si la producción fuera 800, por alguna razón, ¿qué me está diciendo? Que si en vez de 750 fuera 800, ¿no? Dice, ¿cuál sería el nivel de acumulación involuntaria de existencia? Porque ¿se acuerdan lo que vimos en la otra clase? Que cuando decíamos, nosotros lo que estamos viendo en este equilibrio sería I igual a DA, o sea, todos los componentes de la demanda, o sea, esto producido en la economía se va a ir a ofrecer. ¿Qué es lo que vamos a ver después en la unidad 6? Nos vamos ya a este equilibrio y le ponemos los precios. Hasta ahora no hay precios. Entonces, nosotros estamos viendo esto, y lo que veíamos en el ejercicio 1 era que, ¿qué pasaba cuando no se da este equilibrio? Cuando no se da este equilibrio, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Que la producción supera la demanda, porque me dice, si por alguna razón esto fuese 800 y la demanda a mí me dio 750, en el equilibrio la oferta y la demanda son 750, ¿sí? Pero acá tengo más producto. ¿Se acuerdan que yo les dije, bueno, cuando en un periodo
la oferta supera la demanda o lo producido supera la demanda, eso se va al inventario y se acumula dentro de las existencias para un periodo siguiente, ¿sí? O lo contrario, si la demanda superaba la oferta, se toma de las existencias de periodos anteriores para cubrir esa demanda. Pero después eso lleva a que se ajuste la producción y la demanda en el periodo próximo, ¿sí? A esto apunta este ejercicio, pero con la ecuación. Vamos a ver cómo lo calculamos. Porque en realidad, ahí nos está diciendo, nos está preguntando cuál sería el nivel de acumulación involuntaria de existencias. Este ejercicio lo hemos tomado en la práctica y muchos nos dicen, y bueno, si la producción supera la demanda, la acumulación de existencia es la diferencia, 50. Y en realidad 50 son los productos, pero lo que me está preguntando a mí el ejercicio es la variación de existencias, que es como un componente de la inversión, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a plantear este ejercicio? De esta manera, miren, la misma ecuación, pero yo ya sé que la producción es de 800, o sea que el I es 800. Entonces, fíjense que yo voy a tener esto, por I, perdón, ya sé cuánto es el I, es 800, más 50, que es la inversión, más la variación en la inversión, porque las existencias, esa variación o acumulación involuntaria de existencias, es una variación en la inversión. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener acá? En cuánto varía la inversión que me provoca ese aumento de 50 en el producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá también estoy aplicando el modelo del multiplicador. Estoy diciendo que lo que yo quiero calcular sería esto, miren, variación del ingreso igual, bueno, el multiplicador keynesiano del gasto autónomo por la variación en la inversión. ¿Qué sé yo de esto? Que la variación aumentó que el ingreso aumentó en 50, porque antes era 750 y ahora me están diciendo que es 800. El multiplicador del gasto autónomo es el mismo que ya apliqué, 1 sobre 1 menos 0,8, y lo que voy a calcular es esto. O sea, lo pueden calcular de esta manera o de esta. De las dos formas, trabajando con la ecuación completa, con el ingreso de equilibrio completo, o con la variación que ocurrió en el ingreso de equilibrio, al hacer la variación en I va a ser 800